Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. A veces lo que sucede con la economía venezolana es inexplicable. Sin embargo, los analistas han seguido midiendo el pulso de cada uno de estos fenómenos. Uno de ellos es Pedro Palma, quien es profesor emérito del IESA, también es fellow de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, además de tener un PhD en economía y ser director de Ecoanalítica. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Queríamos tratar de entender qué pasa, por lo menos esta semana, en la economía venezolana, porque a veces es tan complicado que nos tenemos que limitar a espacios de tiempo muy pequeños. ¿Cómo podría evaluarla usted en el presente? Mira, este año la economía venezolana va a crecer casi que por primera vez en muchos años. Sin embargo, ese crecimiento no debe interpretarse como que ya la economía se arregló, de que ya todos los problemas se superaron, ni remotamente. La economía está inmersa en una profunda crisis, producto de una contracción del Producto Interno Bruto durante 7 años, que fue una contracción acumulada de 80%. Es decir, hoy estamos produciendo en Venezuela solamente el 20% de lo que se producía en el año 2013. Para que te hagas una idea, si el producto del año 2013 lo identificamos con un índice igual a 100, hoy estaríamos produciendo 20. Por lo tanto, hemos caído en lo más profundo de un pozo y por primera vez vamos a crecer este año a lo mejor por encima de 10%. Pero si crecemos 10%, que es un crecimiento extraordinariamente alto para cualquier economía, pasaríamos de 20 a 22 en ese índice. Y por lo tanto todavía estaríamos muy lejos de haber superado los problemas. Todavía Venezuela está siendo afectada por una situación de pobreza extrema, profunda, una situación de pobreza que afecta a más del 90% de la población. Todavía tenemos una inflación ni remotamente tan alta como la del año 2018, que estuvo en los ciento y tantos mil por ciento, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central. Quizás esa inflación fue superior a más del 2000, del 200.000%, pero no estamos allí. Ya la hiperinflación cesó, pero todavía tenemos una inflación de 3 dígitos por encima del 100%, y eso ni remotamente se puede considerar una situación de que se arregló el problema inflacionario. No, todavía la inflación nos está afectando de una forma muy contundente. No hay crédito en la actividad económica. Ha habido una situación realmente precaria. La exportación de petróleo se ha venido a menos porque la producción de petróleo está en unos niveles mínimos históricos, y eso debido a que se destruyó el aparato productivo petrolero, así como se destruyó el aparato productivo no solamente del sector privado, sino también del sector público por la ineficiencia supina de la administración pública para manejar actividades empresariales. Y por lo tanto, hoy en día la economía depende de la importación para abastecer la economía, pero es una importación que también está siendo afectada por el bajo ingreso de divisas petroleras debido a los bajos niveles de exportación petrolera. O sea, esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Una situación, bueno, afortunadamente ya dejamos de caer, estamos creciendo, pero ni remotamente ese crecimiento se puede o puede llevar a la conclusión de que se solventaron ya los problemas económicos venezolanos, ni remotamente. Sí, una de las maneras de entender cuán recuperado no está la economía venezolana es el tema de la inflación y adicionalmente el mundo la está viviendo de primera mano. En Europa y en Estados Unidos está entre un 8 y un 10%. Quería que justamente usted estableciera esa comparación para el público internacional de en cuánto está en Venezuela y en qué se traduce eso para los venezolanos. Bueno, esa inflación este año va a estar por encima del 100%, una de las quizás cercano al 200%, 180, 160%. Esa es una inflación, bueno, 10 veces mayor, N veces mayor a la inflación que está padeciendo el mundo entero. Sí, el mundo entero está padeciendo un repunte inflacionario importante, entre otras cosas por el encarecimiento de los productos energéticos, de los productos alimenticios, por la guerra en Ucrania, también por la inyección masiva de dinero
a la economía norteamericana, que está generando presiones inflacionarias, pero ni remotamente Venezuela está allí. Venezuela tiene una inflación sustancialmente por encima del 100% que aún está afectando la capacidad de compra de los ingresos de los venezolanos. Ese ingreso real, la capacidad de compra de los ingresos nominales de los venezolanos en promedio sigue cayendo y por lo tanto el proceso de empobrecimiento de la economía sigue presente dentro de Venezuela, sin duda alguna. Usted habla de inyección de dinero en la economía estadounidense y eso también pasó hace algunas semanas en Venezuela y hubo una afectación directa al mercado cambiario. Cuando justamente el Banco Central de Venezuela o en general hay más liquidez en la calle, sube la inflación, pero ¿qué más ocurre en nuestra economía para que los ciudadanos lo puedan entender de una manera más clara? Bueno, lo que pasa es que digamos, la prioridad de la política económica de los últimos años ha sido el control de la inflación, reducir la inflación a como de lugar. Y para ello el gobierno ha hecho una serie de esfuerzos, por ejemplo, en materia de reducir el déficit fiscal financiado, creación de dinero sin respaldo por parte del Banco Central. Eso se ha reducido en una forma importante y eso es algo que hay que reconocerlo. También la oferta monetaria no ha crecido, al contrario, está muy restringida, entre otras cosas porque se le ha impuesto a la banca unos encajes requeridos del orden del 70 y tanto por ciento, es decir, por cada 100 bolívares de depósito que tengan los bancos, 70 y tantos bolívares tienen que ser esterilizados en el Banco Central en forma de reserva. Y eso ha frenado o ha hecho desaparecer prácticamente la actividad crediticia, pero esa actividad crediticia ha mostrado algún repunte, aunque todavía está, pero lejísimos de alcanzar los niveles que históricamente tiene o que tiene cualquier economía de la dimensión venezolana. Y también la tercera pata de esa política antiinflacionaria fue el anclaje del tipo de cambio, es decir, hacer que el precio del dólar aumentara, pero mucho menos que el aumento del precio o de los precios de los demás bienes y servicios. Y eso no ha significado otra cosa, sino una apreciación real de la moneda, una sobrevaluación cambiaria muy importante que hace que el tipo de cambio hoy esté en 8 bolívares, en torno a 8 bolívares, cuando debería estar más o menos en 20, porque se necesitan en Venezuela 20 bolívares para comprar lo mismo que compra un dólar en promedio afuera de Venezuela. Y si estamos, el petróleo, el dólar se puede comprar a 8 bolívares, el dólar, pues es un dólar que está artificialmente barato y eso estimula importaciones. Eso es insostenible, ese anclaje del tipo de cambio, entre otras cosas, porque el Banco Central no tiene reservas internacionales líquidas. Las reservas internacionales líquidas del Banco Central están por debajo de los 800, están en torno a los 800 millones de dólares, nada más. Y por lo tanto el Banco Central no dispone de recursos con que intervenir activamente en el mercado en una forma permanente que asegure la preservación de ese anclaje cambiario. Y por eso, cada vez que el gobierno inyecta algo más de liquidez para pagar bonos para los trabajadores, etcétera, hace que la oferta monetaria aumente esa semana o en esos días en una forma importante, como sucedió en la semana que terminó el 19 de agosto pasado, que aumentó en una semana la liquidez un 22% y buena parte de ese dinero adicional se fue al mercado cambiario y por lo tanto hizo que se disparara el tipo de cambio hasta 9 bolívares 30 y que nuevamente el Banco Central tuviera que quemar las pocas reservas o parte de las pocas reservas que tiene para bajar nuevamente esa cotización, pero todo el mundo sabe que eso es insostenible. El Banco Central puede intervenir y bajar o limitar el aumento de la cotización del dólar por un periodo breve, corto, pero no ni remotamente en una forma permanente. Y por lo tanto lo que se espera es que ahora que vienen los días dicembrinos, donde las necesidades de gasto público para esos bonos vacacionales, aguinaldos, etcétera, aumente, que también nuevamente aumente la cotización del dólar en una forma importante producto de esa inyección adicional de dinero que inevitablemente va a venir en los próximos meses en la economía venezolana. Ahora, Por el incremento de gasto público, claro. Perdón. muchas veces hay un divorcio entre lo que quiere hacer ver
el régimen de Nicolás Maduro y lo que realmente es sano para la economía. Si usted pudiera hacerle una recomendación para el mediano y el largo plazo a esa economía, ¿cuáles deberían ser las medidas y si podría ponerlas en contrapeso de lo que ha venido haciendo este año el régimen para justamente decir que ahora Venezuela está bien y que la economía va repuntando? Mire, la recomendación es dar un giro de 180 grados con respecto a lo que tradicionalmente se ha hecho. Ya le digo, han habido algunas actividades, algunos pasos que se han dado, pero ni remotamente eso es suficiente. Se necesita crear un ambiente de confianza, un ambiente propicio de estímulo a la inversión privada, tanto local como extranjera. Y para ello se necesita que haya instituciones sólidas, se necesita que haya una un sistema judicial funcional, se necesita que haya un Estado de Derecho que le proteja los derechos a los inversionistas y a todos los ciudadanos. Y eso está muy lejos de lograrse en Venezuela. Ni remotamente el gobierno ha generado o inspirado ese clima de confianza, ese clima propicio para que esa inversión se realice, para que la economía pueda realmente crecer, para que se creen oportunidades de ampliación de los niveles de producción de los bienes y los servicios en el país, y por lo tanto todavía hay muchísimas cosas que hacer. En ese giro de 180 grados que yo recomiendo, hay todavía muchísimas cosas que hacer. Se ha hecho algo, pero ni remotamente suficiente. Falta muchísimo por reinstitucionalizar al país, por darle la credibilidad y la confianza necesaria a todos los agentes económicos que tienen que jugar un papel importante dentro de esta economía, para generar ese clima de confianza, ese clima de convencimiento. Ahora vale la pena invertir en Venezuela, vale la pena ir a Venezuela e invertir, y por lo tanto coadyuvar para que la economía realmente supere los problemas en que está actualmente inmersa. Sí, precisamente muchos de los discursos de Nicolás Maduro se han centrado en eso, creó estas zonas económicas especiales y está tratando entonces de traer esa inversión extranjera, pero el pasado lo tenemos allí arrastrando y usted justamente explicaba en uno de esos foros internacionales lo que es el tema de las sanciones, que es la excusa que se utiliza para decir que la economía está amarrada por esas sanciones y lo que ha pasado en ese periodo de tiempo que usted dice en donde la economía fue cayendo más y más por el tema de las expropiaciones, por las políticas del gobierno. Realmente las consecuencias vienen de las acciones que se tomaron dentro de Venezuela y no del tema de las sanciones. Mire, déjeme decirle lo siguiente, las sanciones han jugado un papel importante y han tenido un efecto muy negativo sobre la actividad económica interna y sobre todo sobre la calidad de vida de los venezolanos, porque significan una serie de privaciones importantes que se reflejan sobre las empresas y sobre la vida diaria de los venezolanos. Eso es indiscutible, decir lo contrario es una tontería. Pero de ahí a decir que todo este caos que vivimos en Venezuela, este absoluto colapso que ha sufrido la economía venezolana, ha debido a esas acciones de las sanciones, se ha debido al boicot del imperio de los Estados Unidos. Eso es una tontería. Aquí este caos y este colapso lo produjo las pésimas políticas públicas que aplicó el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro durante 20 años. Y las sanciones agravaron, contribuyeron para agravar la situación, pero no para crearla. Y por lo tanto decir que son las sanciones las únicas culpables de lo que nos tiene en esta situación tan adversa es algo que no tiene sentido alguno. Lo que hay que cambiar aquí son las políticas y crear las condiciones para que esas sanciones puedan ser levantadas, que es una condición fundamental. Se necesita que esas sanciones sean levantadas y sean revisadas, pero para ello también es necesario que internamente se tomen una serie de medidas que den ese giro de 180 grados en lo que es el manejo de la actividad económica y el manejo del país, el manejo político y el manejo institucional del país, para que realmente se creen las condiciones, no solamente para que se levanten las sanciones, sino también para que se creen las condiciones y la confianza necesaria para que esta economía eche bases y fundamentos sólidos en los que se pueda basar para ir y progresar en un proceso de desarrollo sustentable con una visión de largo plazo de 20, 30 y 40 años.
Sí, bajo su experticia, ¿qué tipo de recomendaciones daría para otorgar algunas de esas licencias y que algunas de las sanciones específicas sean levantadas? Europa está en ese tema, Estados Unidos también. ¿Cuáles deberían levantarse y cuáles no? Bueno, mire, yo creo que las sanciones deben concentrarse en sanciones de carácter personal, no en carácter institucional, porque las sanciones de carácter institucional lo que hacen es a la larga infringir graves consecuencias sobre la población en su conjunto. Esas sanciones institucionales se ha demostrado N veces en el mundo entero que no tumban gobiernos, pero que sí afectan sustancialmente a la población. Mientras que si las sanciones se concentraran en castigar a personas que han violado derechos humanos, que han destruido la institucionalidad del país, que atentan contra la justicia y el Estado de Derecho de una economía, y en fin, se castiga o sanciona a las personas por las acciones que estos han hecho, eso sería unas sanciones, digamos, muy distintas a las sanciones institucionales que se han aplicado a Venezuela. Y por lo tanto, ese tipo de sanciones institucionales son las que yo creo que deben ser revisadas en su conjunto. Y hay otro aspecto, inclusive en las sanciones personales. Yo creo que hay que tenerse muchísimo cuidado porque eh, cuando se establecen sanciones a personas, se le dice a esas personas, si usted cambia su comportamiento, si usted ahora contribuye a institucionalizar al país, a crear una verdadera democracia dentro de Venezuela, sus sanciones se revisan y se le eliminan esas sanciones porque usted cambió de actitud. Muy bien, pero cuando tú acusas a una persona de unos crímenes como terrorismo y narcotráfico, que son delitos que no se pueden perdonar, esas sanciones, inclusive le pones precio al apresamiento de esa persona, la entrega de esa persona a la justicia norteamericana, tú lo que haces es atornillar a esa gente en el poder y decir, bueno, con estas sanciones que no me las pueden perdonar, que no me las pueden levantar, porque son sanciones que según los Estados Unidos se basan en unos crímenes que no se pueden perdonar. Bueno, yo la única opción que me dejan es atornillarme en el poder en Venezuela y de aquí no me saca nadie, caiga quien caiga. Y esas son consecuencias que pueden trancar completamente el juego o impedir que realmente se avance en un proceso de cambio, en ese proceso de giro de 180 grados, en ese proceso de reinstitucionalización del país, de restablecimiento del Estado de Derecho en el país, que lleve al levantamiento de las sanciones y por lo tanto a crear las condiciones para que se pueda avanzar en un proceso de solventar los graves problemas que tiene esta economía. Sí, profesor, yo quería también reseñar un poco lo que fue su libro, que fue la recopilación de muchos artículos que usted ha venido escribiendo a lo largo de las décadas. Y usted apuntaba que tuvo un descubrimiento particular, y es que el tema venezolano no solamente se ciñe al tema económico per se. ¿Nos podría comentar un poco cómo lo ve a lo largo de los años y si esto va a seguir sucediendo? Porque si se quiere crear esa confianza, pero el modelo sigue siendo exactamente el mismo, no siempre el modelo económico va a traer la prosperidad a los venezolanos. Sin duda alguna, eso es lo que ya hemos conversado a lo largo de esta entrevista. Pero refiriéndome al libro al que tú te refieres, que es un libro que acaba de salir, que se titula Crónicas de una historia vivida. Esa es la recopilación o una selección de artículos que yo he escrito en los periódicos venezolanos y en algunos periódicos del exterior. Es donde yo lo que escoger o seleccionar artículos, reagrupar esos artículos por temas. El tema de la inflación, el tema petrolero, el tema fiscal, el tema externo de la economía, pero también aspectos no económicos, el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto histórico, el aspecto musical, el desarrollo musical extraordinario que se ha vivido en Venezuela durante los últimos 40 años. Todas esas cosas están reflejadas en esos artículos, pero cuando tú agrupas esos artículos por tema y los pones en orden cronológico,
tú te das cuenta que artículos que fueron escritos en su momento para reflejar una realidad de un momento dado, cuando tú los agrupas y los pones en orden cronológico, surgen allí una serie de cosas interesantísimas, como, bueno, aquí hay una historia de un proceso que se vivió, de un proceso evolutivo que se vivió a lo largo de estos años, que es muy indicativo o da de por qué las cosas evolucionaron y por qué llegamos a donde estamos actualmente. E inclusive también qué recomendaciones se dieron en la primera década de este siglo, a fines del siglo pasado, de cosas que yo veía que debían hacerse y que, caramba, todavía esas recomendaciones tienen hoy en día gran vigencia. No fueron muchas de ellas aplicadas o implementadas, pero hoy tienen todavía gran vigencia. Entonces, ahí es cuando sale una cosa realmente rica, inesperadamente atractiva y útil, que está reflejada en ese libro, cosa inesperada, pues yo inicialmente pensaba, esto va a ser un libro simplemente donde se recopilan o se publican historias o crónicas o artículos que yo escribí en el pasado, pero nada más. No, no. Ahí han surgido una serie de cosas explicativas de la evolución histórica que hemos vivido e inclusive de las recomendaciones que se han dado a lo largo de la historia reciente de Venezuela que hoy todavía están en plena vigencia. Sí, ese es el pasado económico de Venezuela. En el presente estamos viendo una clínica que se construye en un lugar, un centro comercial en el otro, algún restaurante de lujo en una de las principales ciudades del país. ¿Esto es un espejismo o será el reflejo de lo que podría ser a futuro si se lograra construir esa confianza y que llegara inversión extranjera a Venezuela? Yo creo que esto más es una burbuja más que un espejismo. Esa realidad que tú estás describiendo, los restaurantes están floreciendo en las ciudades de Venezuela, particularmente en Caracas. Esos restaurantes están llenos permanentemente. ¿Eso significa o es una demostración o es un indicador de una bonanza que se está viviendo en Venezuela? Ni remotamente. Eso simplemente es una situación de un cambio en lo que fue el manejo eh, digamos, autocrático y monopólico de parte del gobierno cuando se quedó sin dólares, producto de la caída de las exportaciones de petróleo por la destrucción del aparato productivo, agravado, como ya dije, por las sanciones que se impusieron a partir del año 2017 en adelante. Obviamente eso llegó un momento en que el gobierno dejó de tener ingresos y dejó de disponer de dólares con que importar masivamente los productos que se requerían para abastecer el mercado, porque el aparato productivo interno se destruyó, tanto el del sector privado como el del sector público. Pero entonces el gobierno lo que hizo en esas circunstancias fue llamar al sector privado y decirle, mire, como ustedes tienen dólares que han venido acumulando desde hace décadas en el exterior, usen esos dólares para importar. Yo no les voy a imponer más controles de precios, les voy a dar carta abierta para que importen ustedes lo que ustedes necesiten, y eso entonces es lo que ha dado a esta importación masiva de productos, muchos de ellos de carácter suntuario, a la generación de lo que se denominan los bodegones, que son lugares, supermercados de lujo, donde se consiguen las cosas más sofisticadas que vienen del exterior, esa proliferación de restaurantes y esa imagen, esa burbuja, digamos, de bonanza que se vive y que no se vivía hace 5 años en Venezuela, pero eso, los beneficiarios de eso es un porcentaje de la población que no llega al 10% de la población. Y es un Cuando tú buen te das cuenta negocio. que no, Los que están invirtiendo en eso van a tener de verdad ganancias en el mediano y el largo plazo o justamente es una dinámica incierta. mira, la están teniendo en el corto plazo, pero de allí a decir, no, mira, ese es el inicio de un proceso de bonanza generalizado de la actividad económica. Ese es un proceso que va a llevar a una reducción importante de la pobreza, a una generación masiva de empleo bien remunerado, a la materialización de versiones reproductivas de primer nivel que van a generar la creación de centros industriales o de aparatos industriales prósperos y generadores de empleo, ni remotamente. Son simplemente burbujas, circunstancias focalizadas completamente
que benefician a un porcentaje de la población, pero que inclusive muchas de esos bodegones o manifestaciones de lujo, digamos, que se dieron al comienzo, ahora están ya dando demostraciones. Varios de esos bodegones han cerrado, no les ha resultado el negocio, en fin, y mucho de eso se concentra en beneficios que también se le dan a militares que apoyan el régimen, para mantenerlos contentos, etcétera. Eso ni remotamente significa una prosperidad de la economía en su conjunto, sino lo que significa es básicamente una burbuja que también ha estado beneficiada por una circunstancia que no hemos mencionado, que son las remesas que está recibiendo Venezuela ahora de producto de los 6 millones de hombres y mujeres que tuvieron que abandonar el país buscando condiciones de supervivencia en otros países, que ahora están mandando pequeñas cantidades unos, cantidades más importantes otros, a sus familiares en Venezuela, y que ha significado un ingreso importante que este año puede estar en el orden de los 2.000 millones de dólares. Y eso le ha dado, bueno, cierta capacidad, cierto respiro a esas personas que reciben esas remesas del exterior, y eso, digamos, también los ha ayudado a su condición de sobrevivencia. Sin embargo, eso ni remotamente significa que Venezuela está ahora enrumbada a un proceso de franco crecimiento y que ya los problemas más urgentes de la economía se solventaron, ni remotamente. Profesor, finalmente también quería algunas recomendaciones que usted le puede dar a los venezolanos. Por ejemplo, a un venezolano que no tiene acceso a dólares, pero maneja sus bolívares, ¿qué tipo de recomendaciones le podría hacer? Alguien que quizás tiene un poquito más de recursos y está pensando comprar el dólar, pero ahorita está un poco más caro. ¿Cómo jugar con todo ese tema entre dólares y bolívares como ciudadano de a pie venezolano? Mire, en un ambiente como el que vivimos en Venezuela, una de las recomendaciones tradicionales, por ejemplo, en una economía donde está afectada por la alta inflación que hoy está diciendo Venezuela, es, mire, compre bienes durables, compre automóviles, compre inmuebles, compre línea marrón, neveras, etcétera, cosas durables que aumenten de valor con la inflación, o compre moneda fuerte, compre en dólares. Y esa es una recomendación que incuestionablemente está presente en Venezuela. Si usted tiene bolívares, mire, considere que los dólares hoy no es que están caros. Los dólares dices no es que han aumentado de precio mucho, no, es que el resto de las cosas en Venezuela ha aumentado mucho más intensamente de lo que aumentó el dólar. Y por lo tanto, el precio del dólar, el tipo de cambio se ha rezagado con respecto al precio de los demás bienes y servicios. Y por lo tanto, un dólar a 8 bolívares es un dólar baratísimo, un dólar que no se va a poder mantener en el futuro, y por lo tanto, bueno, es un buen negocio comprar divisas en este momento. Y sobre todo comprar dólares, que se ha fortalecido en los mercados internacionales de una manera muy importante. Muchísimas gracias por esta recomendación y también por este análisis. Como no, un placer y gracias. Son las declaraciones de Pedro Palma, quien es profesor emérito de el IESA y también es fellow de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.